días que estoy re antojada de comer ramen y dije, ¿por qué no? Tratar de hacer ramen desde cero. Acá en el súper vamos a ver si conseguimos todo lo que necesitamos para hacer este gran ramen. Creo que primero necesitamos hongos. Che, creo que estos pueden llegar a ir. Bueno, ¿qué más tenemos? Salsa de soja, vamos a necesitar. Tenemos acá cebollita de verdeo. ¿Es esto o es esto? Creo que es esto, ¿no? Una de estas que es para decoración. O sea, por un momento no encontraba los noodles. Creo que necesito 2 de estos. O no, con uno estamos bien. Y después por último el pollito, que esto fue un éxito. Ya volví al supermercado, creo que conseguí todo lo que necesitamos para hacer este video y para que este ramen salga. Cuestión es que yo voy a seguir el video, obviamente estoy buscando en YouTube, que chicos ya. Necesito seguir el video de alguien, de Joshua Weissman. Se los voy a dejar acá, que básicamente te enseña a hacer el ramen más fácil que vas a hacer en tu vida. O sea, ya es complicado hacer ramen, tampoco me la voy a complicar tanto. Ganas de comer ramen, pero hay un límite, ¿entienden? Yo ya aprendí a poner algunos límites. Mi psicóloga va a estar contenta, al fin una buena. Cuestión es que conseguí casi todos los ingredientes menos uno. Que igual el video este ya me decía que no lo iba a conseguir y ya como que me dio el reemplazo. De hecho, acá está el reemplazo, caldo de pollo. Cuestión es que en este video te enseño a hacer el caldo tradicional, pero se necesita algo que se llama kombu, que es como un alga que no conseguí. Y después otra cosa que se llama, me lo anoté, katsuobushi. Eso hay que hervirlo todo, obviamente no conseguí ninguna de las dos cosas. Bueno, nada, y esto lo hervías, lo colabas y era el caldo, pero igual dice que uses de pollo, que está todo bien, que normalmente nadie consigue estas cosas. Y yo voy a hacer el... tampoco sé cómo se llama. Basta, chicos. Yoshu, no, Yoshu no. Banken, ¿cómo se llama esto? De Kevin Heistan. Shoyu ramen voy a hacer, que es un ramen que tiene una base de salsa de soja. Que es... No, esto no, esto es salsa de teriyaki. Ok, suficiente, suficiente. Ramen a base de salsa de soja. Que vamos a preparar estos ingredientes. Siento que esto ya se va a descontrolar. Lo primero que tenemos que hacer es hervir los huevitos, que la yema tiene que quedar como media babé, media crudita. Entonces, como yo tengo la olla a presión y me quería simplificar la vida, dije, los voy a hacer ahí, así se van haciendo solitos. Los puse en 4 minutos en alto. Después pasé a abrir una lata de choclo. O sea, lo que estoy preparando ahora son las cosas que van a ir arriba del ramen, que esto es opcional, le pueden poner lo que quieran. Corté unas algas nori, después estoy acá cortando cebollita de verdeo, que la parte blanca va a ir al caldo, entonces la estoy separando y después el resto de la cebollita de verdeo es para decorar. Y al parecer todos los ramen llevan cebollita de verdeo, así que este paso no te lo puedes saltar. Para los hongos lo que hice fue lavarlos. Yo sé que hay mucha gente que no lava los hongos, a mí me da como desconfianza y bueno, nada, los tuve que cortar. Me di cuenta que si los cortaba del otro lado era muchísimo más fácil. Se los tiro, tip, esto sonó la máquina. Pasaron los 4 minutos, están los huevitos que hay que cortarle la cocción con agua fría, o le pueden tirar cubitos de hielo también si tienen, porque si no se nos va a seguir cocinando la yema. Y les quiero mostrar lo bien que se pelan los huevos cuando los hago en la olla a presión. O sea, es una locura. Es como que la cáscara se despega sola. Y seguramente están pensando, guau, Caro, tuviste suerte. Bueno, no, mira, te voy a mostrar con otro huevito, para que veas lo fácil y lindo que es. No sé ustedes, pero estas son las pequeñas cosas que a mí a los 30 me dan mucha, pero mucha felicidad. Nada, por último quise marinarlos con salsa teriyaki, pero esto es realmente opcional. Amo que siento que hice un montón y literal lo único que hice fue cortar cosas. Es mucho. Y encima una de esas fue hervir esto en la olla a presión. Y la otra fue abrir una lata de choclo. Pero yo siento que ya lo di todo. Ok, la receta dice que ahora tenemos que pasar a hacer el ramen, o sea, lo que va a ser el caldito y el pollo. Y tenemos que cocinar ambas cosas al mismo tiempo, porque para que sea rápido y sencillo hay que hacer multitasking. Yo espero poder seguir, o sea, ya me cuesta seguir las instrucciones cuando es solo un paso. Yo espero no olvidarme de nada. Ponele voluntad. Primer paso, vamos a tirar estos honguitos que habíamos cortado antes. ¿Esto entra? No, entrar entró, pero... Chicos, ¡ay no! Bueno, lo vamos a hacer funcionar. Los hongos son 90% agua, a chequear. Una vez que están los champiñones estos, los hongos los vamos a sacar, los voy a tirar en un platito y vamos a pasar, sí, a hacer el ramen. Me había olvidado este paso, pensé que iba todo junto, pero no. Qué suerte que me fijé en el video, porque ya estaba a punto de hacer en serio cagada. Yo iba a mezclar todo. Ahora sí, con la sartén saborizada, a honguitos voy a tirar cebollita de verdeo, voy a tirar el ajo,
ahí que compré en tubito. Vamos a tirar también el jengibre, una buena cantidad de jengibre. Ok, esto hay que cocinarlo por 30 segundos y vamos a tirar el caldo. Uy, no saben el olor a jengibre que sale acá, qué baranda. Voy a tirar ahí el caldo de pollo. Tuki, tuki. Esto es un montón. Necesitamos 2 latas. Esto parece cerveza, pero les prometo que no lo es. Por cierto que no estoy haciendo todo al mismo tiempo. Que esta sartén todavía está vacía. Pero es que no puedo, tengo solo una cámara. Boludo, llevo un montón de salsa de soja. O sea, llevo un cuarto de taza y no hice nada. Vamos a morir de sodio. No le pienso poner sal. A ver ahí. Uy, no. ¿Vos me estás jodiendo? Ay, no. Me estoy quemando. Tuki. Ahí fue la soja. Y ahora sí, no queda nada más por hacer que esperar hasta que esto hierva y podemos pasar a cocinar el pollo. Tengo acá mi sartén bien pero bien caliente con el aceite y tenemos que sellar el pollo. Bueno, en realidad dorarlo, freírlo. ¡Oh, Dios mío! Tenemos que hacer 2. El pollo vamos a tener que marinarlo con una salsa que lleva salsa de soja, ajo, miel y después el corn syrup, que es como glucosa líquida, no sé, azúcar. Es muy dulce. Y acá estoy sellando este pollo que por favor, además de que no se está dorando, ¿por qué sacó tanta agua? Mento me ataca, chicos. El pollo me está atacando. Pero bueno, es lo que hay. Esto es una batalla que ya gané. Así venía el ramen y yo no... Que alguien me saque la comida, por favor. Una vez que el pollo está hecho, lo que hay que hacer es como pincelarlo con esta salsa. Más o menos ahí. Y tirar el resto de la salsa por encima. Y esto se tiene que reducir. Hay una cantidad de azúcar importante, entonces como que se va a formar una especie de caramelo. Voy a estar acá pendiente que no se queme. Chicos, la cantidad de agua que sacó este pollo, yo no les puedo ni explicar. Yo no sé si esto es normal, pero bueno. Voy a dejar que esto se vaya espesando y se forme una salsita. Y creo que estamos preparados para tirar los fideos. Así que voy a leer las instrucciones. Vamos a seguir el tiempo de cocción y ya estaríamos. 1 o 2 minutos. Nada, tipo nada. Bueno. Bueno, vamos a preparar esto. Lo primero que hay que hacer es poner los fideos. Uy. Estamos. Técnicamente no servían en la salsita esta del ramen, pero siento que van a quedar muchísimo más ricos. No entiendo por qué los hierve aparte, que no lo entiendo. Yo voy a hacer lo que se me cante el ojo. Necesitamos poner obviamente el caldito y después el resto va todo por encima. ¡Wow! Ay no, chicos. Esto es exactamente lo que estaba necesitando. Ay, no, me muero. Mirá lo que es eso. Ay, no lo puedo creer. A esto le voy a agregar un poquito de pollito ahí por encima. Le vamos a agregar también los honguitos. Increíble. Cebollita de verdeo. Unas algas nori por acá. Y falta todavía el huevito. Ay, no, mirá lo que es esto. Esto está igual que en el video. Voy a poner medio huevito. Con suerte quedó babé. Ahora lo vamos a estar... Uy, se me cayó la alga. Ay, no, se me pasó el huevo. Bueno, todo no se podía en este video. Y como este va a ser el mío, le voy a agregar también unos granos de choclo. ¡Oh! No te la puedo creer. Yo realmente no te la puedo creer. ¿Sabes lo que es este plato de ramen casero? Voy a dejar la receta. Igual primero vamos a probarlo. Todavía no vayas a buscar la receta. Bancame un segundo. ¡Qué asterí! Yo ya estoy acá esperando a Sebas. Ya está todo puesto. Estoy en modo tipo Susanita esperando a Sebas con la cena hecha. Te voy a sorprender, en serio. Cuando veas este ramen, lo hice más por mí que por vos igual. Mirá lo que es este ramen. Es una locura. ¿No estás como guau? Estoy re guau. ¿Guau? Guau. Bueno, tenés que probarlo y decirme, esa base de soja. O sea, pinta tiene, ahora que esté rico es otra cosa. ¿Esa base de pollo? Sí, a base de pollo y soja. ¿Por qué hay que ser tan específico en esta vida, boludo? Puede ser que esto esté resalado igual. Yo no le agregué sal. Está como ácido el caldito. No sé si falta una cuchara. ¿Vamos a compartir cuchara? Sí. ¿Querés cuchara? No. Necesito que pruebes el caldito. Este caldito es raro. Tal vez es el caldo de pollo. Está como ácido. ¿Es el jengibre? ¿O es el ajo? Tal vez tiene mucho jengibre. Eso es jengibre. Es el jengibre, ¿no? Le tiré mucho jengibre. Se me fue la mano con el jengibre. Pero está muy bueno. ¡Estoy muy contenta! Oh, esto fue un éxito. ¿Sí te gustó entonces? Está muy bueno. Si a Sebas le gustó que encima tiene el paladar muchísimo más desarrollado que el mío, significa que eso es algo buenísimo. El huevo se me pasó, perdón.
No, el huevo está bastante bien. Te iba a decir que el huevo está re bien. Esto comer ramen en cámara no es lo mío. ¿Qué me queda probar? ¿El huevito? ¿Qué tendría que estar más crudo el huevo? Sí, más babé. Che, está muy bueno, esto me hace muy feliz. Y el pollo está increíble. No se secó. ¡Está como riquísimo! Muy bien. ¡Estoy re contenta! Recontra probable. Les dejo esta receta de ramen re rápido. Fue re rápido. Queda re bien y podés impresionar a alguien. ¿Te impresionaría con esto? ¿Te Me impresioné? re impresioné. ¿Sí? Ya. No sé si me lo estoy diciendo en serio o no. No, Así no, que pero bueno. en serio, sí. ¿Sí? Mm. Los amo, gracias por ver el video. Suscríbete al canal, déjale like si todavía no estás suscripto. Me voy a seguir comiendo y los espero en el próximo. ¡Mua! Chao, chao. Chao, chao. Ay, saludaste sin que te lo pida.